sabemos todas las implicaciones que tomó el médico a la hora de administrar ese diclofenac a ese paciente para el dolor de rodilla y que a lo mejor al otro paciente o no le va a hacer efecto o le va a generar un efecto adverso. Entonces, todas esas cosas las tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha en la medida que estamos estudiando medicina para evitar la iatrogenia, porque muchas veces nosotros mandamos a un paciente al hospital enfermedad principal, sino por los fármacos que administramos de manera inadecuada y de manera inadvertida, pues provocamos un efecto adverso que puede ser grave en algunos pacientes. Esto de la farmacología clínica, muchos de estos conceptos probablemente ya lo he realizado, pero es importante recalcar estos aspectos, lo que es taquifilaxia, lo que es hipersensibilidad, lo que es desensibilización. Todos esos conceptos deben tenerlos claros, los tomamos en cuenta a la hora de administrar, sobre todo cuando tenemos que administrar más de un fármaco simultáneamente. Preguntas que tengo de los que vimos, de los procesos farmacocinéticos que revisamos. ¿Alguna duda, algún comentario en las clases, el ejercicio? Fíjense que esto es lo que va para el primer parcial. Ya esto, bueno, ya lo habían revisado con Marianela. ¿Alguna pregunta o dudas del material? Ahora, ¿podría repetir lo del efecto farmacodinámico y el efecto farmacocinético? Las interacciones, ¿te refieres? Ajá. Sí. Bueno, las interacciones es simplemente la interferencia que puede existir entre más de un, cuando administramos dos fármacos o más. Cuando nosotros hablamos de farmacocinética, estamos hablando de los procesos absorción, distribución, metabolismo, eliminación, etc. Cuando yo administro dos fármacos, puede existir una interacción farmacocinética. ¿Qué quiere decir? Que si uno de los dos fármacos o si los dos fármacos se absorben en el mismo sitio a nivel gastrointestinal, a lo mejor se va a absorber uno más que otro, porque a lo mejor el otro está en más concentración y los principios de este fármaco a lo mejor es más pequeño, a lo mejor tiene características bioquímicas que lo hacen que se absorba más rápido. Y el segundo fármaco, que vamos a llamar fármaco 2, a lo mejor se absorbe más lento. Entonces, eh, yo tengo una interacción farmacocinética en la absorción cuando un fármaco que es administrado junto con otro va a tener una ventaja en la administración o en la absorción y voy a pasar al otro. Por ejemplo, ¿qué hace mucha gente? Me voy a tomar la pastilla de la tensión y la pastilla para la glicemia juntas. Agarro las dos pastillitas y me las tomé juntas. A lo mejor no hay problema, a lo mejor la disolución de los productos por separado o juntos, a lo mejor no hay problema, a lo mejor el pico de absorción de cada uno se mantiene sin interferencia, pero puede suceder que a lo mejor uno de los dos fármacos compita por los mismos de transporte para absorberse y entonces a lo mejor el antihipertensivo tuvo su absorción adecuada, pero a lo mejor el fármaco de la diabetes a lo mejor no se absorbió adecuadamente en el sitio donde debía porque había alguien que estaba desplazando los lugares por donde pasaba para absorberse. Entonces el antidiabético probablemente va a alcanzar una concentración en plasma menor de lo que debería suceder. Y allí estamos hablando de una interacción. Entonces, ¿cuál es la consecuencia clínica? Que a lo mejor no va a alcanzar el antidiabético una concentración adecuada en plasma como para controlar la glicemia de manera efectiva. Y entonces allí eso es una interacción farmacocinética, porque es en el proceso farmacocinético. ¿Cuál farmacocinética puede suceder? Bueno, vamos a suponer que los dos fármacos, el antihipertensivo y el hipoglicemiante, a lo mejor se desabsorben sin problema, así lo hayas tomado juntos. Pero cuando están en el tejido plasmático,
los dos deberían unirse a la albúmina, pero resulta que a lo mejor el antihipertensivo tiene mayor afinidad para unirse con la albúmina, en tanto que el hipoglicemiante es menos afín y entonces queda mucha molécula separada o libre. Entonces ya allí hay una interacción, porque ya hay la farmacocinética, la distribución normal de ese hipoglicemiante se va a ver alterada porque hay otro fármaco que está unido en el sitio donde debería unirse. Entonces allí estamos hablando de una interacción farmacocinética en la distribución. Lo mismo puede suceder en el metabolismo. A lo mejor vamos a suponer que los dos fármacos se metabolizan conjugándose con ácido glucurónico en el hígado, pero que a lo mejor uno de ellos tiene mayor afinidad por la enzima transferasa que se encarga de ese metabolismo. Entonces, a lo mejor la velocidad con la que se metaboliza uno de ellos dos es mayor y el otro se rezaga su metabolismo porque ahí es por competencia, por cuál es más afín. Entonces, allí tenemos otro ejemplo de interacción farmacocinética. Igualmente puede suceder a nivel de la eliminación. Entonces, cualquier interferencia que ocurra en el proceso farmacocinético de una droga cuando está administrada en conjunto con otra, allí decimos, eso es una interacción farmacocinética, porque es en los procesos de la farmacocinética. Cuando hablamos de farmacodinamia, cuando yo digo farmacodinamia, eso es interacción droga-receptor. Allí no estoy hablando de absorción, ni de distribución, de eliminación, de nada de eso. Farmacodinamia es droga-receptor, droga-receptor. Entonces, si yo administro dos drogas que para ejercer su efecto deben unirse las dos a un mismo receptor, obviamente una sola de ellas va a unirse. ¿Cuál? La que sea más afín a ese receptor, porque su estructura química hace que sea más afín a ese receptor. Entonces, allí estamos hablando de una interacción farmacodinámica. Por ejemplo, si yo voy a administrar dos beta bloqueantes, es decir, son dos fármacos que tienen que unirse a un receptor para poder ejercer el efecto, pero uno de esos beta bloqueantes tiene mayor afinidad para unirse con el receptor y el otro no logra unirse, entonces allí tenemos una interacción en la farmacodinámica. Entonces, yo tengo que entender esto, yo tengo que saber eso, porque muchas veces administramos dos fármacos que actúan en el mismo sitio por desconocimiento. Por ejemplo, lo vimos muchísimo, insisto en esto del COVID, porque esto nos va a dejar unas consecuencias todavía que apenas estamos empezando a ver. Cuando ustedes ven antibióticos en la unidad 3, van a ver que hay antibióticos que actúan en un sitio y otros que actúan en otro sitio. Lo lógico es que si yo voy a administrar dos antibióticos a un mismo paciente, no puedo administrar dos antibióticos que actúen en el mismo sitio, porque uno de los dos es el que va a unirse al sitio diana y el otro no. Entonces es una pérdida de tiempo, de dinero y aumento la posibilidad de efectos adversos. Entonces, las interacciones farmacológicas se pueden producir tanto en la farmacocinética, si se afectan cualquiera de los procesos, absorción, distribución, etcétera, o en la farmacodinamia, si interfieren dos o más fármacos en la unión con un mismo receptor. Y eso nosotros tenemos que evitarlo, pues estudiando, conociendo dónde actúan las drogas, dónde actúan las sustancias, para no incurrir. Si yo tengo un paciente que tiene un dolor en el músculo, entonces, ¿qué hago yo mandándole? Se va a tomar un diclofenac con un ibuprofeno. Si los dos actúan inhibiendo a la misma enzima, ¿para qué tú vas a mandar? O mandas diclofenac o mandas ibuprofeno. Ahí estamos haciendo una interferencia en la farmacodinamia porque es en el sitio donde actúa el analgésico. Si los dos actúan en el mismo sitio, pues o mandas uno o mandas el otro. Pero no puedes mandarlos simultáneamente porque va a haber una interacción farmacodinámica o en la farmacodinamia y alguno de los dos no va a ejercer el efecto, es una pérdida de tiempo, de dinero y probablemente aumentas la probabilidad de efectos adversos. Entonces, eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de las interacciones, o sea, de la interferencia que puede existir de un fármaco con respecto a otro en cualquiera de estos procesos en lo que es la parte de la farmacología general. ¿Me expliqué? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, o dudas al respecto?
¿Resolvieron el ejercicio o ya lo tenían parcialmente resuelto antes de ver cómo se resolvía cada uno de ellos? O no lo habían revisado? Bueno, muchachos, si no hay más dudas, preguntas, hasta la clase de hoy va para el parcial, ¿ok? Que es el 20, debería ser el 24 de mayo si no hay eventualidades. Y ya mañana arrancaríamos con la unidad número 2, que es para el parcial número 2, que es de sistema nervioso autónomo, ¿ok? ¿Preguntas o comentarios? ¿Ninguno? Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, entonces nos vemos mañana, muchachos, para continuar con las clases de la unidad 2. Feliz tarde, doctora. Bueno, hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora.